Hola, Hola, Francisco. hola, ¿cómo estás, María? ¿Me ves, me ves bien hoy? Ah, Perfecto, perfecto, bien. ¿tú? Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado el día? Bien, oye, bastante bien, bastante contento, Me alegra, bastante contento. me alegra mucho. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta transmisión. Les solicitamos que cualquier pregunta puedan dejarla en el chat o en la casilla del interrogante para que Francisco pueda respondérsela sin ninguna dificultad. Así que, Francisco, nuestro tema de hoy es el abrazo del alma, integrando corazón y espíritu. Así Entonces, es, así qué es. nos dice ese título? Qué nos regala hoy ese título a nosotros? De partida lo que es el abrazo al alma, wow, Ujú. es un titulazo, la verdad, es realmente maravilloso. Pocas veces nos damos esa instancia de poder abrazarnos nosotros físicamente, abrazar un otro, un menos nosotros. Y abrazar a nuestra alma realmente es muy, muy importante en todo espacio. Efectivamente, le conlleva a dos tipos de inteligencia que vamos a profundizar Ujú. y que finalmente en este tipo de conversación te da un poco como para poder autoanalizarte y autoconocerte. ¿Eso es correcto? Entonces, eh, y ver en qué es lo que tenemos que desarrollar, un poco cómo nos presentamos frente a la vida, qué es lo qué es lo que tenemos que mejorar también. Ujú. Muchas cosas en va, entonces es un título enorme y uno tiene que aprenderlo de manera súper dinámica porque la vida lo es así. No da, digamos, esas pausas y estos reencuentros que uno tiene que hacérselas, es que uno finalmente tiene que buscar esos momentos aunque sea difícil. Pero de todas maneras es un temazo y la verdad que cuando lo conversamos se presentó un tremendo desafío como siempre, y harta investigación y de verdad hacerlo con todo el amor y con toda la entrega posible hoy. Así es. Antes de iniciar, ya que estamos abordando el tema de las inteligencias, ¿verdad? Ujú. Vinculada a las emociones y al espíritu. Obviamente, el título para mí es un titulazo porque habla de ese abrazo íntimo que muchas veces nos negamos a nosotros mismos, que no es que implica, si bien es cierto, el abrazo hacia los otros, también implica el abrazo hacia nosotros mismos. Y quería comenzar con la etimología de la palabra inteligencia. Ujú. Muchas veces se nos dice que inteligencia es la capacidad que tenemos para resolver problemas. Buenas noches, Liliana Mercedes, y a todos los que se están conectando. Que inteligencia es la capacidad para resolver problemas, pero etimológicamente la palabra inteligencia significa leer hacia adentro. Mírate la Exacto. profundidad de la palabra. Leer hacia adentro es lo que está más allá, aquello que nos permite entrever lo que se oculta muchas veces y que lo ocultamos en muchas ocasiones por nuestro ego. ¿Ok? Exacto. Por nuestro ego ocultamos y nos cuesta leer hacia adentro desde el presente, desde las Justamente. emociones que estamos viviendo, desde las sensaciones que estamos sintiendo, de los miedos, de todo lo que significa contactar con nosotros, con lo que nos frena y con lo que nos impulsa. Entonces, Justamente. uh-huh. Entonces, bueno, Justamente. por eso quería comenzar porque es la mirada interior, etimológicamente, ¿no? Viene del latín intelligere, ¿ok? Y la palabra inteligencia espiritual tiene que ver con, etimológicamente, con ese sentido metafísico de la búsqueda de la esencia, pero no la búsqueda de la esencia por la esencia misma, sino en contacto con algo superior a nosotros. Llamémoslo como lo llamémoslo Dios,
llamémoslo divinidad, llamémoslo universo, pero es el darnos cuenta cómo nosotros con esa inteligencia podemos ser capaces de mirar hacia adentro aquello que nos conecta con el todo. Y a partir de allí, nosotros poder ir dándonos cuenta de cuáles son aquellos frenadores que tenemos para mantener ese contacto. Porque inclusive espíritu, la palabra espíritu, es aliento vital. Significa etimológicamente aliento vital. Es el primer aliento que tenemos cuando nacemos y que perdura mientras estamos vivos. Pero no significa solamente el aliento del cuerpo que tiene unos pulmones y un corazón que los hace latir y la sangre que se esparce por todo lugar. No, es el aliento que nos permite mirar hacia afuera y hacia adentro y poder hacer una conjunción de todo ello. Entonces, está tan de moda esto actualmente, por paradójico que parezca, está tan de moda, digo paradójico porque sucede que hoy existen muchas tendencias sobre espiritualidad y sobre inteligencia. Se habla de múltiples inteligencias. Yo me preguntaba, ¿cuál de ellas es la primera? ¿Cuál de tantas inteligencias que tenemos, de esas inteligencias múltiples de las que hablaba Howard Gardner, o de esa inteligencia de la que hablan los que han escrito inclusive sobre las organizaciones, que dicen que ya no sirve una persona que sea un técnico, sino que tenga inteligencia espiritual para poder mantener la calma, la serenidad en los momentos más cruciales de la vida, ¿ok? Y que sea una práctica continua y constante. Así que... Tú tocas varios temas finalmente en este minuto. Primero porque a ver, uno tiene, cuando tiene la posibilidad de estudiar y aprender y ser erudito en un tema, finalmente esa inteligencia tiende a ser un poco superficial probablemente. Eh, el hablar y manejar algo, digamos, una carrera o lo que sea, muchas veces el hecho de pretender ser inteligente tiene que ver también con sentirse más que los demás, ¿sí? Y eso yo creo que es un error enorme finalmente porque yo creo que uno tiene que ir aprendiendo siempre, ¿sí? Diferentes materias y diferentes cosas. Pero por otro lado, también está el tema de cuando se invita a analizarse uno mismo, es ahí en el fondo donde le quitamos, le hacemos el quite porque finalmente el hecho de que seas, que demuestres tus emociones, ¿sí? Es signo en algunas generaciones, sobre todo la nuestra, que era una debilidad, ¿sí? Y claramente no nos permitía expresar nuestras emociones ni conocernos tampoco, porque nosotros no nos daba pie para aquello, ¿sí? Y siempre la inteligencia se manejó desde un punto de vista, desde una medición mental, ¿correcto? Una cuestión práctica, que finalmente nos enseñaron a ser una máquina de información, pero no nos enseñaron a ser personas. Entonces, claramente, lo que yo creo y lo que siento en este minuto es que muchas corrientes como tú hablas, es porque ya el mundo ha avanzado tanto en el fondo, que tiene que haber este proceso de autoconocimiento y qué bueno que estemos en estas instancias porque también, ojo, en el tema espiritual, lo relacionamos solamente con el tema de religioso. Y no es así. No O es sea, así. hay quienes buscan la espiritualidad a través de la religión y es válido para ellos. Eso es una vía súper buena finalmente, pero también caemos en saber mucho respecto de evangelio, de todo ese tema, también se cae en ese tema. Y finalmente también se cae lo mismo que por el hecho de saber mucho de religiosidad y de salmo y todo, que yo no digo que esté mal, ¿ya? Pero también adoleces de ser inteligente espiritual y también de ser inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque también caes en aquello en que en el fondo, por el hecho de saber más, te crees más que los demás, que eso es lo que yo te decía anteriormente. Entonces, y también esta invitación y estas nuevas tendencias que están saliendo, que les encuentro buenas, pero hay que manejarlas y informarse de manera súper responsable.
Ujú. súper, súper responsable, porque tú entras de repente y las personas, todos, yo creo, estamos en un proceso de búsqueda y nos cuesta mucho mirarnos para adentro, nos cuesta mucho mirarnos para adentro, mucho autoanalizarse, caemos cuando nos autoanalizamos también en autocriticarnos demasiado. Yo creo que también hay que tener ese equilibrio y de lograr ese equilibrio entre ambas inteligencias que estamos empezando a desarrollar, es ahí cuando uno es realmente inteligente, pero tiene que ser uno inteligente también consigo mismo. Y de lo que ven los demás, bueno, eso también es una interpretación que puede tener cualquiera, porque muchas veces uno se siente raro frente a cuando uno es suficientemente inteligente espiritualmente, te miran como una cosa rara porque eso no se ve, porque el mundo no te lo permite tampoco, porque ahora está todo el tema del dinero, está el tema del poder, pero nada más, pues. Eso es lo que va, y estas invitaciones a conversar, yo también en una imagen, digamos, una responsabilidad enorme, tengo un hijo de 9 años, y me encantaría que él aprendiera también sobre esto, pero ya va a llegar su tiempo en ese minuto. Fíjate algo, ahora que habla que tienes un hijo de 9 años, Ujú, la inteligencia, todas, ujú, se le ujú. puede enseñar a un niño. Por supuesto. ¿Ok? Eh, la pregunta es, ¿cómo veamos que las emociones las vivimos, las sentimos, son disparadores de situaciones que probablemente están mucho más profundas y que tenemos que descubrir qué es lo que está generando esta emoción? Porque puede suceder que aparentemente algo que veo yo que sucede en la calle me dispara miedo, pero ¿por qué me está disparando ese miedo? Porque hay un maltrato, porque hay algo que no me agrada o que viví en el antes, ¿no? Ujú. Y allí es donde nosotros necesitamos tener la apertura, porque yo creo, Francisco, que cuando hablamos de inteligencia, siendo nosotros seres genuinos, Ujú. si hablamos de inteligencia mental, ¿para qué? ¿Por qué somos? Para buscar, analizar problemas de la vida cotidiana, Ujú. ¿verdad? O problemas de carácter científico, los que son científicos, de carácter médico, los que son médicos, de ingenieros, los que son ingenieros, de cualquier tipo de situación, e inclusive ante problemas de la misma situación de la vida Ujú. familiar. ¿Ok? ¿Cuánta capacidad tenemos de poder analizar y discernir y descubrir cuáles son los elementos que están creando ciertas situaciones determinadas que me permiten a mí tener que elegir entre varias opciones? ¿Ok? Correcto, exacto. Dale. Ajá, ahora, cuando hablamos de inteligencia espiritual, ¿ok? Nosotros, yo siento en mi pensar que estamos movidos no solo, si bien es parte de un comienzo, el descubrir quiénes somos, para qué estamos aquí, ese sentido, ¿no? Para salir de ese vacío existencial del que Víctor Frankl hablaba cuando decía que no sabíamos cuál era el sentido de la vida, ¿ok? Pero resulta que nosotros vivimos en comunidad y cuando Correcto. vivimos en comunidad, ¿de qué nos sirve ser seres espirituales para adentro y que esa espiritualidad no se exprese en una serie de conductas que me permiten el autocuidado del otro, por ejemplo, la, compa la compasión, la empatía? O sea, porque sería quedarme en un ego diciendo yo soy un ser espiritual, yo sé a lo que vengo, pero resulta que es probable que si me quedo desde la mirada interna solamente, ¿y qué hago con eso entonces? ¿Para a servicio de qué lo voy a colocar? Exacto.
Exacto, ambas inteligencias requieren de un autoconocimiento, ¿sí? Es muy importante entenderse lo mismo también, pero como tú dices, somos seres sociales, por tanto, desarrollar esa empatía, digamos, como tú planteas, claramente tenemos que también fomentarla. Vivimos como seres sociales, tenemos que fomentar buenas relaciones, construir y mantener, eh, dar, digamos, con esa conexión, dar en este sentido lo mejor de nosotros. Como tú dices, eso para adentro, como también, como tú decías, de nada sirve, digamos, una persona que estudie en Harvard y que realmente como persona realmente no sepa manejarse como con los demás, porque, y si no lo comparte menos, entonces, no, para nada. Y ahí va lo que tú dices, precisamente lo que es el ego de sentirse superior al otro, y eso no es ser inteligente, ¿sí? Eso no es ser inteligente. Ser inteligente sí, con respecto al tema de lo que es saber de materias específicas como tú hablas, ahora uno puede estudiar miles de carreras, ¿cierto? Miles de carreras, ser súper capo en ese sentido, perdona la expresión. Pero si no sabes mantener tu familia, no sabes tener una relación con un amigo, con conectarte con los demás, no ser empático, ser una máquina de saber para ti realmente no sirve. No sirve. Es algo, hay un vacío gigante y las demás personas te pueden tomar o no, digamos, pero la soledad que se vive sabiendo mucho y sin compartirlo es impresionante. Yo me imagino, yo no quiero llegar a eso, por supuesto, muy por el contrario. Por algo estamos en estas instancias de poder conversar y que nos escuchen, de entregar un mensaje. Y claramente el mundo va para eso, para poder encontrar su propio sentido a la vida y preparar una entrega, para, Ya. para una entrega Ujú. finalmente. En Aquí hay eso, una pregunta que dice, aquí hay alguien que ujú, comenta, Cristín, si el, si- Ciela Rodríguez, tal como yo voy a una iglesia y encuentro raro que se saben mucho pero no comparten su sabiduría con nadie. Bueno, hay algunos que lo harán, otros que no lo harán. sí, Eso de generalizar, como que no. Yo conozco gente que es cristiana, ujú, cristiana católica, y que profesa su religión y es coherente con lo que profesa. ¿Ok? El asunto es cuando caemos en dogmas que nos separan de los demás, porque justamente. no nos permiten entender cómo los otros puedan estar pensando y viendo la vida, y no por eso son seres malignos. ¿Ok? Sí, yo cayendo en el tema de lo que es la religiosidad, finalmente sí, pasa muchas veces que se habla de la Biblia, de esos saberes, se la saben a raíz del derecho, los versículos y todo, que está bien finalmente. Pero siento que hay una falta en el fondo de parte de algunas iglesias, te lo digo por experiencia personal, en que hablan mucho de aquello, pero no bajan esa maravillosa historia o ese saber a la vida diaria. ¿Sí? Yo siento que sacas muy poco, digamos, con dar un mensaje cristiano súper potente respecto a una vivencia de Jesucristo y todo, pero no lo enseñas a practicar. No te Fíjate, enseñan a ahora, vivir. ahora que Ujú, estás diciendo eso, ayer ujú, estuve escuchando a un amigo español, Antonini de Jiménez, que comenzó a hacer ayer comenzó una serie de en vivo ujú. sobre sus experiencias en Camboya y en otros países donde ha vivido la pobreza de manera muy particular, la ha visto cara a cara, o sea, y le ha llevado a aprender mucho. A mí me encantó el en vivo de ayer. Y él decía, por ejemplo, para darte dos ejemplos, en Camboya existen muchas ONG que van allá a dar servicios, donaciones, etcétera. Dice, todos no hablan camboyés, no hablan, no, perdón, no es, el idioma no es Ujú. camboyés, no hablan el idioma, este, van a un lugar y se regresan, viven en las mejores urbanizaciones de Camboya, ¿ok? Y él dice, fíjate lo que él dice, yo era ateo, y mi primer contacto con la espiritualidad, ver la labor que los jesuitas hacen en Camboya. Porque para que un jesuita
vaya a una misión determinada a Camboya, tiene primero que aprender el idioma, segundo, estar 2 años relacionándose con el lugar donde va a hacer la misión y tercero, comenzar a ejercer la misión. O sea, que eso es parte de lo que significa el compenetrarse, el integrarse realmente a esa comunidad, porque es saber cómo piensan, saber cómo viven, saber cómo son, ¿ok? Porque fíjate otra cosa, yo estaba pensando, lo dije al comienzo, ¿cuál de tantas inteligencias es la más importante? ¿Por dónde comienza? La inteligencia mental, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la inteligencia intrapersonal o la inteligencia espiritual. Yo llego a la conclusión de que un ser que se conozca a sí mismo, porque se ha volcado a ese mundo interior donde desde el silencio y matando toda creencia que lo separa de algo que está fuera de su realidad, lo separa de algo que está fuera de su realidad y lo lleva a quedarse en su realidad, que no es capaz de buscar en el silencio y la quietud la capacidad de poder encontrar respuestas y que al final todas esas respuestas van a estar vinculadas a ese autoconocimiento del que tú hablabas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque hay personas que dicen ser muy espirituales, hay personas que meditan todos los días, hay personas que utilizan la gratitud todos los días, etcétera. Pero y al final, ¿dónde está la obra? ¿Dónde están los hechos? Por aquí hay, Francisco, unos comentarios que quiero leer Sí. y son los siguientes, ¿ya? Ay, dice, dice Seila, pero podrían dar más a las personas. No dije eso que sí, que son malas, pero la sabiduría trae amor, respeto y vienen lo que hacen. Bueno, y luego por aquí dice Saredil lo siguiente: ciertamente la sabiduría es conocer para el bien de lo otro, claro. Entonces, yo creo que el quick de la cosa está en cómo yo manejo mis emociones para mi propio bienestar o para qué más. Lo que pasa es que Obviamente primero comienzo con yo, ¿verdad? en principio, como tú hablabas de por cuál inteligencia empiezo, yo creo que va a depender, quizás, en mi opinión, probablemente de las vivencias y lo que necesites, ¿sí? Ok. Primero porque siento que cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos con una misión, ¿sí? Y esa misión la vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo, ¿sí? Hay nuevas habilidades, cosas que vamos aprendiendo. No sé si creer en tema de que estamos predestinados para, no lo sé. Ese ya es un tema en vivo completo. Pero también tiene que ver con que, claramente, que es compartir tu sabiduría, pero primero tenés que partir por ti mismo, de autoconocerte, de manejar emociones. Todos vivimos durante las 24 horas situaciones buenas y malas, ¿sí? Buenas y malas. A veces más buenas, otras más malas, como la vida diaria finalmente. Pero si eres capaz de manejar esa emoción en ti, ¿sí? Es porque te auto estás conocimiento. Y eso nunca es tarde, nunca es tarde. Y a veces sucede, y suena súper paradójico, que tú en las experiencias más complejas es cuando más aprendes. Porque cuando estás bien, no te fijas y piensas que todo está bien. Pasa también que cuando tienes una situación compleja, en el fondo lo que te invita también es también salir de tu zona de confort, ¿sí? Eso también es otro temazo que podríamos manejar. Y cada cual, uno busca la vía, pero uno tiene que partir por uno, ¿sí? Y el hecho de compartirlo, esa sabiduría, es ahí donde tú logras esa plenitud en la cual tenemos que saber llegar, ¿sí?
si nos vamos por la vía religiosa, nos vamos por la vía religiosa y compartimos los demás. Si somos, qué sé yo, inteligentes, que decidimos ser coach o decidimos ser, qué sé yo, terapeutas florales o hacer en vivo, lo que sea, finalmente tenemos que tener la capacidad de transmitir ese mensaje a un otro y hacerle bien, ¿sí? Es ahí, digamos, un poco la meta. Al menos, finalmente te lo comento como tema personal, yo creo que ese es mi propósito y esa es una de las cosas que por algo estamos aquí, conversando frente a frente. Y compartir todo esto también tiende a mostrarse y desnudarse también uno mismo, hasta cierto punto, finalmente, porque nosotros también somos responsables de un mensaje, somos Claro, y nos responsables, exponemos a que descubran nuestras pero debilidades por y supuesto, nuestras fortalezas. pero por supuesto, evidentemente. Y claro, uno sabe hasta qué parámetro llegar, finalmente, porque la sociedad no te va a recibir bien a una persona débil, para nada, muy por el contrario. Entonces, el autoconocimiento, el saber de tus habilidades, el potenciar, digamos, lo que tú sabes, el poder transmitirlo, transmitir seguridad, transmitir esa sabiduría por el bien de un otro, sea lo que estemos haciendo, ese es un punto tremendamente importante. Y nos sacamos, como te decía anteriormente, saber mucho si como persona no valemos nada. Yo creo que ese es el equilibrio. Distintos tipos de inteligencia, yo creo que la invitación es buscarlas. Eh, Quizás partir probablemente por el tema de la que es la definición propiamente tal, las diferencias, las similitudes, y eso es un trabajo que uno tiene que hacer de manera permanente, ¿sí? Pero el autoconocimiento es vital, absolutamente vital. Y mirarse al espejo realmente, chicos, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y uno cae también en el tema de que uno es tremendamente crítico con uno mismo. ¿Sí? Y eso no es el fin tampoco, porque no puede ser eso de que tu peor enemigo seas tú. Y es ahí donde no estás siendo inteligente bajo ningún punto. ¿Sí? La, la, el hecho de pensar en ti de manera siempre perfecta o ser perfeccionista al exceso. No se trata de no hacer las cosas bien, ¿sí? Se trata de que te hagan feliz y que el proceso al cual estás viviendo te haga sentir cómodo, ¿sí? Y que también lo puedas compartir y hacer el bien con los demás. Pero primero, uno tiene que partir por uno mismo. Y eso también implica renunciar a ciertas cosas que quizás no te acompañan en la vida. Ok, ahora la cuestión, la pregunta sería, cuando tú hablas de que todos tenemos un propósito, yo también creo eso, Ujú, ¿verdad? Una misión. ujú, Eh, Primero, a veces suele suceder que te das cuenta de la misión. Yo siento ujú, que cuando nosotros, y perdónenme que esté generalizando, si me equivoco, me disculpan, ujú, eh, comenzamos a hacer esa revisión interior, a ir hacia lo íntimo, ujú. es porque algo está diciéndonos no está bien, Correcto. hay algo que me está conmocionando, Ujú, pero o sea, no es algo que las personas se plantean porque un día pensó, ¿para qué estoy yo aquí en este mundo? Sino claro. que son producto de situaciones quizás límites, situaciones que te impactan de dolor inclusive, ¿ok? Que te llevan a frenarte y decidir, necesito descubrir. Por eso, el doctor Puy habla de que del camino del despertar, ¿no? Ujú, Y lo difícil de ese camino es el poder hacerlo desde el silencio, que esa mente y esas emociones que nosotros hemos vivido que son desagradables no nos impidan poder aquietarnos y escuchar solamente ese silencio, ¿ok? ujú. Porque además, la mayoría de las personas que yo he consultado terminan diciendo que para ser un ser que se dice espiritual
es un ser que trabaja y que vive para el amor. Algunos dicen el amor, ser feliz, servir a los demás, tantas cosas, ¿verdad?, que se pueden ampliar al respecto. Correcto. Pero yo creo que sí, porque inclusive, mira, Rumi lo dice, espiritualidad es el camino del amor. Ujú. Y de alguna manera, Cristo lo dijo también, de otra forma, pero también lo dijo. Entonces, Exacto. el ámate a ti mismo, que es comienza a conocerte. ¿Cómo me voy a amar si no me conozco? Absolutamente. Ámate, pero ámate genuinamente, ¿no? Ujú. Y cuando nos amamos, yo creo que tiene que ver con mirar lo que tenemos como que potente en nosotros y aquello que necesito saber que necesito ir dejando porque es parte del no amor, ¿no? Y Claro. que son esas emociones que quizás son las que nos impiden reaccionar de manera como un animal, por ejemplo, Instintiva. a reaccionar de una manera que sea, vamos a examinarme, voy a buscar ayuda para ver de qué manera yo puedo encontrarme. encontrarme. Paradójicamente, ¿Sí? eso de autoencontrarse lo descubrimos en momentos de crisis. ¿Sí? En las crisis es donde encontramos eso. Totalmente, totalmente, absolutamente, absolutamente. A ver, uno en momentos de crisis puede tener muchos amigos igual, que te van a escuchar, que te van a abrazar, pero finalmente si no logras esa conexión contigo mismo, y claro, nosotros hace un tiempo atrás estuvimos en clase, no sé si recuerda María, que finalmente lo que nosotros tenemos que evitar es dejar emociones reprimidas, ¿sí? Porque esas son las que te van produciendo daño. Y te vas dando cuenta con el tiempo, en estos momentos de crisis, que tú bien decías, cuando se te presenta alguna situación parecida a la vivencia que tuviste, sale eso y te genera un displacer tremendo, un estrés gigante, ¿sí? Pero uno tiene que saber conocerse y manejar esa emoción. Pero tiene que uno saber manejar esa emoción no por los demás, tienes que hacerlo por ti mismo. Y cuesta ayudarse a uno mismo, cuesta abrazarse, cuesta hacer ese autorreconocimiento, porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, ¿sí? No estamos acostumbrados y efectivamente dentro de lo que cuando uno demuestra todo esto, es un proceso que quizás puede demorarse, ojalá lo menos posible, ¿sí? Ojalá lo menos posible, pero el tiempo no lo determina el resto, lo determinas tú, ¿sí? Cuando nos detenemos en esas emociones que nos dañan, nosotros no avanzamos, No, definitivamente. definitivamente no. Entonces, es allí donde necesitamos la ayuda. Correcto. ¿Okay? Porque a veces, o sea, yo no sé, hay emociones que es como la alegría, ¿verdad? La alegría es Ujú, una emoción, ¿cierto? ujú. Pero la mayoría de las emociones son terribles. Claro, claro. ¿Ok? Entonces, si esas emociones están allí, es porque yo no he aprendido a reaccionar de una manera distinta, pero Ujú. es quizás marcadas por las creencias que yo he venido, con las que he venido Absolutamente, arrastrando en mi mochila. absolutamente, 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 totalmente, totalmente. Desde que nacemos, crecemos en un tipo de familia X, sí, está muy presente el tema de la religiosidad, está el tema político, está el tema del poder, está el tema de los medios, está el tema de, y una de las cosas que a veces, que siempre pasa, es que no nos sentimos merecedores de algo, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que si nos merecemos algo tiene que ser con sudor y sangre y no pasarlo bien, ¿sí? Es correcto, eso es una verdad como un templo. Sí, Exacto, sí. exacto.
exacto, no nos sentimos merecedores, o sea, no nos sentimos merecedores de que nos digan, oye, qué bonito estás, o qué bonita estás. ¿Por qué? Que eres inteligente, sí, te encuentro capo. Cuesta, cuesta. Te lo digo de manera personal, de repente me sucede eso, ¿sí? Pero no, po, digo, no, es verdad, si un otro te dice, no puede ser que un otro vea en ti algo que tú no ves. A mí me También, pasa, ¿sabes? A mí me pasa. sí, sí pasa. Oye, si nosotros no somos de hierro, también somos personas, sí. Yo ejercí, ponte tú, el trabajo social hartos años, como te comentábamos la semana pasada, y de repente un compartir, ¿sabes qué? Con un amigo, no sé, con alguien que tú atendiste, y si sabes que ahora no me siento bien, me siento triste, oye, decirle, oye, también soy humano, ¿cachai? También siento, ¿sí? Y eso igual es una invitación importante, no se trata de mostrar debilidad frente a un otro, sino que siento que si tú tienes la capacidad de abrirte y entregar, estás entregando parte también de la sabiduría que tú vas adquiriendo con la vida, ¿sí? Y eso es súper importante el tema de autorreconocerse, el darse merecimiento y eso te implica un autoconocimiento importante, importante, creerse el cuento tú, porque si tu misión es para entregarla, para ser emocionalmente inteligente y para dar a un otro, tenés que partir por ti mismo, pues si no, es imposible, imposible, somos humanos, no una pintura. Así es. Dice Saredi por aquí, y creo haberlo escuchado, la inteligencia académica se anula como ser humano cuando la empatía, solidaridad, consideración no existen totalmente, 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 totalmente. totalmente. Y dice, me encantó la mirada interior. Dice, ajá, mira, ¿cómo desde tu perspectiva, Francisco, se puede hacer ese recorrido para sanar emociones? Emociones perversas, emociones que nos atrapan continuamente, que están allí, que no son las emociones que nos impulsan, sino que nos estancan. Mira, en principio, como lo dije, lamentablemente parte de una crisis, ¿sí? Eso es inevitable, porque cuando estás bien, cuando todo te llueve sobre, te miel sobre hojuelas y estás ganando dinero y muchas cosas, tener una familia feliz, eh, entras en tu zona de confort y no está mal, finalmente. Si eres feliz, obviamente no va a haber un cambio, ¿sí? Pero cuando estás en crisis, hay una invitación en el fondo a no sé, autoconocerse muchas formas, probablemente la meditación es una muy buena. Conocerse, por ejemplo, el caso de las meditaciones, que yo creo que una de las cosas que yo también estoy haciendo, es ver quizás cuál es el aspecto que yo quisiera mejorar, ¿sí? Y por lo tanto recurro a esa meditación específica. Hay muchas, ¿sí? Ahora, hoy el medio bien usado te lo da, ¿sí? Inteligencia artificial, lo que tú quieras, pero lo que uno ve, se mete por YouTube, ve una meditación específica y la sientes de dentro. Y si lo haces, claramente va a haber un cambio en ti, ¿sí? También está esa invitación a buscar ayuda, ¿sí? Hacerlo. Y cuando tú descubres que esa persona que te ayuda lo está haciendo de corazón, haz caso, ¿sí? Porque uno también es como muy porfiado y no lo hace nomás, sigue por su vía. Aprender a salir de tu zona de confort cuesta bastante porque es parte de la crianza, de lo que vivimos, de nuestra cultura, de muchas cosas eh, que te, que te van estancando y que tienes que estar abierto también al aprendizaje. Uno tiene que estar abierto a aprender, dejar los miedos y el tema de la emocionalidad, descubrir en ese proceso de autoconocimiento también pensar el autoconocimiento, pensar también en la autosanación. Porque si no acompañas ambas, va a resultar que te vas a conocer, pero no vas a saber cómo salir adelante. Claro, ¿Sabes? porque de nada sirviera que el psiquiatra que yo no me abra como un paraguas para ir prometiéndome un proceso determinado o que vaya a que un terapeuta en Flores de Bach como tú te cuente mi historia, me mande las gotitas y resulta que
me quedo allí. Claro, Tomándome la gotita, me siento bien, ay, 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 Rosane. No, exacto, no, exacto. porque todavía falta. Sí, no, todo esto es un proceso, todo esto es un proceso y uno lo tiene que entender, pero uno también tiene que disfrutar de ese proceso. Finalmente, a partir de la base que si está y recurriste a alguien y te entregó algo, sea lo que sea, un consejo, las flores, una canción, no sé, con muchas cosas de una manera que uno tiene de entregar, pero si lo ves y sientes a partir de ese proceso de que sí, efectivamente recibí esto y lo agradezco y lo necesité porque por convencimiento y claramente no solamente con fe, porque uno habla de fe y el término fe es muy amplio, ¿sí? Pero ese autoconocimiento, eso de tener el propósito, digamos, de avanzar y de manejar en este caso este mundo de emociones, ¿sí? Y saber controlarlas y saber manejarlas y saber entenderlas también. Porque va a pasar también muchas veces que uno reconoce esas emociones y uno las vuelve a enterrar. Sí. Empieza a echar tierra y ahí quedan. No es la idea. No es la idea. ¿Sí? Uno implica que también, como te decía anteriormente, de repente cuando hay situaciones que a ti no te gustan, como somos seres sociales, tenemos nuestra familia, un trabajo, lo que sea, llegar a ese entender, a ese autoconocimiento y autopropósito, automerecerte cosas también implica dejar cosas de lado. ¿Sí? También implica, porque uno cuando te dicen siempre, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, y tú dices eso, y la sociedad te dice, chuta, que eres egoísta. No, po, no va por ahí el tema, no va por ahí por el tema. También ese dicho que hablaste hace un rato, un poco ampliarlo. ¿Cómo puedes amar a un otro si no te amas a ti mismo? Claro. Todo Y eso me acuerdo. comienza con nosotros, Sí, con claro, cada uno. y tú hablaste de Jesucristo y Jesucristo lo dijo. Sí, Jesucristo lo dijo claramente, hace muchos años, y nos cuesta entenderlo. Y una de las cosas que más nos cuesta entender, curiosamente, porque tenemos una capacidad de amar a un otro y entregarte por entero, pero lamentablemente si tú no te conoces, la cuenta es muy cara. Es Sí, muy, mira, muy muy cara. claro. Dice Sara Edil Brillante, que dice Ana María, el amar al otro como nos amamos a nosotros mismos. Bueno, eso es el Evangelio. Ahora Sí, no se puede brindar lo que no se posee. Claro que nadie justamente. brinda lo que no tiene. Lo que Ujú. pasa es que nosotros podemos, quizás a veces, obviamente, nosotros no damos para que el otro cambie. No, Damos porque creemos que lo necesita y que podemos ofrecerle algo. No lo damos para que sea nuestro amigo, lo damos para que sienta, yo diría hasta la mano de Dios a través de nosotros. correcto, ¿Ok? correcto, correcto. Entonces, las emociones se racionalizan para transformarse en sentimiento luego. Bueno, no sé qué piensa al respecto Francisco, pero lo que pasa es que cuando tengo entendido que cuando una emoción se hace persistente, se convierte en un sentimiento. Sí, claro, exacto. Exacto, y ese sentimiento, Cuando se hace persistente, porque las emociones son transitorias. justamente, sí, justamente, y es ahí la importancia de conocer y manejar las emociones, porque si te Ujú, hacen sentimiento, ujú, puede ser de manera muy positiva o muy negativa también, ¿sí? ujú. Ese es un punto muy importante, muy, muy importante lo que estás tocando tú. Y eso, porque si no se hace permanente, ¿y cómo avanzáis? Es imposible. Y si pretendes ayudar a un otro, peor todavía. Dice Saredi, como expresa el especial invitado, Francisco se llama mi invitado, Saredi, se verá influenciado por variables externas. Justamente. Ajá, Francisco, en la terapia emocional, sistémica emocional, ¿cómo se logra apoyar a una persona que está en crisis emocionales? Y digo crisis emocionales en ese sentido que
vive en un torbellino de emociones que lo desesperan, que lo llevan a la desesperación, imagínate, al desconsuelo, a sentir que no tiene salida en la vida. ¿Cómo es ese proceso allí? Bueno, son Usando la inteligencia emocional, por supuesto, ¿no? evidentemente, evidentemente, sí, evidentemente. Eso en parte en principio uno que tiene de forma inherente para poder hacerlo, cuando tú quieres ayudar al otro y tienes el propósito de hacerlo finalmente. Eh, a ver, una de las vías claramente de lo que hablamos la semana pasada es el tema de la escucha activa, ¿sí? Una de las vías es la escucha activa, que la persona que está frente a ti tenga la libertad y la confianza de expresarse, de cierta Ujú. manera sacar esa coraza hasta donde esa persona quiera, ¿sí? Para Ujú. que tenga la total confianza en que tú estás para él, ¿sí? O para ella. Es un poco lo primero. Ya el desahogo fundamental en la liberación, ya sea a través del llanto, grito, lo que sea, ya es un punto. El sacarse esa pena o esa rabia o lo que sea, digamos, el de comienzo, el poder expresarla y liberar, es un proceso liberador súper potente, súper, súper potente. Ahora, hay como ciertas técnicas probablemente también de lo que se llama quizás como exprimir el limón. Es como raro el tema, ¿sí? A El ver, término. Pero ¿cómo tiene que es? ver, Pues tiene, explícamelo. tiene que ver también que en un principio tú vas anotando, mirando los ojos y todo eso, y siempre hay algo que sale dentro del relato que te parece significativo y que lo vas uniendo. Eso es una capacidad que se hace básicamente con la práctica, ¿sí? Básicamente con la práctica, en donde ya sientes que la persona ya se liberó y te dijo todo lo que tenía que decir, ¿sí? Y a veces pasa que ese aspecto insignificante frente a un todo, o un mar de lágrimas, o un mar de cosas, tiende a ser quizás el gatillante, ¿sí? Tiende a ser el gatillante. Porque una de las cosas que yo estoy súper convencido de que el llanto, que la rabia, que qué sé yo, lo que ocurre en el momento, es como la punta del iceberg y es lo que se ve, ¿sí? Una persona, digamos, que adelgaza permanentemente, chuta, es por algo, ¿no? Entonces tú tienes que descubrir en la escucha activa cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que te gatilló? Y muchas veces cuando tú hablas de ciertas emociones te das cuenta que la que se ve no es realmente la causa, es una consecuencia. Y es ahí, digamos, el que está el papel de uno de poder, porque muchas veces de repente las mismas terapias, las mismas personas, bueno, la gran mayoría de las personas que llegan no se dan cuenta realmente de lo que sienten y el por qué, ¿sí? Sabe lo que les sucede como una cosa física. Ujú. Sí, sabe que se están enfermando del estómago, del colon, del dolor de cabeza permanente, las malas relaciones con un otro, que se come las uñas, no sé, estoy inventando que son cosas que son de afuera, pero como no tienen esa capacidad de autoconocerse, ¿sí? Y no identifican bien esa emoción, eh, Ujú. claramente pasa que es uno el que tiene que ser ese canalizador, digamos, de que realmente llegue un punto en que lo queremos juntos, eso es lo que se ve, e identificar qué es quizás la causa. Y dejar súper en claro que la vida es súper dinámica, pero se va a trabajar con una emoción con una o varias emociones específicas en un principio. ¿Sí? Por eso, Ya. en ese sentido, eso es lo que se llega. Y también otro punto muy relevante, que también implica a una invitación a autoconocimiento, es que cuando tú sientes que todo el humo negro está, no te das cuenta de tus propios recursos. Y tus recursos no son necesariamente económicos o físicos, ¿sí? Tiene que ver con muchas cosas, con tus potencialidades, con el cómo tú tratas al otro, tiene que ver con, en el fondo, tu grupo familiar, tiene que ver con la religiosidad y si eres consecuente con aquello, si tienes la capacidad de reinventarte, porque de repente puede ser que uno se puede reinventar siempre, ¿sí? Pero no significa una persona que se esté reinventando o aprendiendo,
no significa que uno no va a llegar al momento de tener crisis, ¿sí? Y claramente si no te conoces, no te vas conociendo, va a llegar un punto en que sí los vas a tener. Y esas emociones guardadas que hemos hablado muchas veces ahora en este minuto, van a desencadenar algo complejo, ¿sí? Esa capacidad de repente que uno puede tener, quizás si no te gusta que te vean llorar, encérrate en el baño, en tu pieza, y ten esa capacidad de hacerlo, de liberarte, ¿sí? De liberarte, digamos. Entonces uno tiene que descubrir, Menos uno mal que yo siempre no tengo ese problema, Francisco. es maravilloso, es maravilloso. En parte yo sí, me he hecho un poquito más duro con los años. Entonces, es bueno decir, ¿sabéis que yo esto estoy fallando? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Pero uno tiene que entender que uno siempre tiene recursos, ¿sí? Es más, yo me acuerdo en una clase de coach anteriormente, me decían que de repente el recurso tiene que ver también con lo que tú llevas puesto. Curiosamente, ¿sí? El cómo tú te vistes, qué sé yo. Yo por lo general, María, por la vida ando con un polera de rock, me encantan, ¿sí? ¿Perdón? Porque en parte de rock, a mí me define, digamos, en parte, pero es un tema súper loco porque pues estoy con barba como de 51 años, qué sé yo, pero me encanta, ¿cachai? Porque es una manera. Y no tiene que ver con que sea ni drogadicto, no, no, tiene que ver con un tema de un gusto porque yo lo siento así y yo me siento bien estando así. ¿Sí? No es una coraza, no es nada, es mi recurso. Claramente cuando estoy en terapia y todo me la cambio porque obviamente el contexto es diferente, pero lo que es la vida diaria, tú tienes que ver ese contexto. Y ese recurso de mirarse y sentirte bien también. Primero, claro, obviamente hay un tema externo, pero tiene que ser un verse bien externo primero para ti, ¿sí? Primero para ti, ¿correcto? Sentirte bonita, sentirte bonito. ¿Por qué no ser un poco, no sé, po, de sentirse bien con uno mismo? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene de malo? Yo veo que Digamos. Muy eso por no el tiene nada contrario. de malo. Eso es una creencia, eso es una falsa Exacto, creencia. Es que si no te ese, sientes bien contigo mismo, no puedes sentirte bien con el exacto, otro, ni exacto, relacionarte bien con el otro. exacto. Justamente tiene que ver con eso. Entonces, y también sentirse bien con uno mismo implica también el espejo es un ejercicio gigante. Y lo primero que ves en el espejo no es tu interior, es tu exterior. Sí. Dice Saredil por aquí, querida María, sucede que la racionalidad es limitada para el tránsito emoción-sentimiento. Ahora la persistencia originará el bucle emocional. La Ujú. persistencia originará el bucle emocional. Y dice, medular identificación de la emoción y el sentimiento que deriva. Justamente. Emoción, dice Saredil. Artes y terapia. Wow. Ok. Fíjate, yo le voy a contar algo Ujú, porque tiene que ver con emocionalidad. ujú, Yo estuve hablando con Francisco en una sesión personal con él esta semana. Y, y bueno, estuvimos hablando largo tiempo y él me indicó unas flores, pero antes de que yo hablara con él, yo estaba muy preocupado porque un día me levanté, tenía ya 6 días con un temblor aquí, en el ojo. Y lo que más me llamaba la atención es que el temblor en ese ojo, en la parte superior del ojo, lo sentía cuando tomaba agua o comía. Si estaba en silencio, no sentía el temblor. Y yo dije, Dios mío, ¿qué tendrá que ver esto? Y me puse a pensar que podían ser muchas cosas. La cuestión es la siguiente. Yo hice dos cosas. Estoy usando las flores de, de Francisco desde que me la envió, que eso fue al día siguiente, ya llegaron aquí a Temuco. sí, impresionante. Qué impresionada, También, impresionada, también, ¿okay? estaban para ayer, Siguiendo las volviendo. indicaciones que él me dijo. Ujú, Pero además hay algo que yo creo que tengo.
dicen que yo soy número 8 y los números 8 dicen que tienen un alto poder de sanación, de autosanarse y sanar. Y yo lo que hice, estaba tan preocupada que ya el tercer día cogí y acostándome, le coloco mi mano aquí y me empiezo a enviar energía. Y se me quitó el temblor. Con las flores y con la energía. Maravilloso. Así que aquí tienen un terapeuta floral que a mí me está funcionando y que además es amigo y que creo que puede ayudarles a través online inclusive y enviarle sus flores a su lugar de residencia sin mayor dificultad. Así que te lo agradezco públicamente porque de verdad que y siento que sí, que las flores me están sirviendo muchísimo. Ahora el asunto es todo el otro proceso que ya... yo digo que cuando nosotros vamos el gran problema para... Yo creo que el autoconocimiento tiene varias fases. Muchas. ¿Ok? Yo no puedo dejar a un lado lo mental, porque lo mental tiene que ver con ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis potencialidades, cómo he vivido yo, por ejemplo, cómo ha sido mi vida, qué de lo que he logrado me ha dejado satisfecha 100%, qué no he logrado y qué ha pasado con eso que no he logrado, qué variables estuvieron allí presentes para que yo no lograra éxito, eso que yo anhelaba. ¿Okay? Y lo otro es hacer algunas preguntas como, si esto está sucediendo ahora, es porque lo que debe suceder y porque algún aprendizaje me debe dar. Obviamente. Entonces, buscar ese aprendizaje. ¿Ok? Y si tiene que ver con relaciones, que tiene que ver con inteligencia social, y yo siento que, por ejemplo, en lugar de sumar amigos, resto amigos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Okay? Porque también es lo otro, ¿qué tipo de amigos te estás buscando? Pues puedes estar buscando amigos que me certifiquen que no debo tener muchos amigos. Y debo, o buscar amigos que me hagan ver el valor de la amistad. Correcto. Exacto. No sé si me estoy explicando. Entonces, todo eso es como que un mapa de lo que, cómo tu vida ha devenido en éxitos, logros, fracasos, dificultades, escollos que has salvado, aquellos que no has salvado, todo eso. Cuando Exacto. te has sentido amenazada, cuando te has sentido que has procrastinado, por ejemplo, que no has culminado algo porque te dio miedo, por lo que fuera. Bueno, si lo pregunto es porque no tengo la respuesta. Pero también entonces viene ahora, ¿cómo yo he reaccionado ante esas situaciones? ¿Cuáles son las emociones que han estado presentes inundándome y que probablemente ya son sentimientos porque no las he resuelto? Justamente. ¿Ok? Justamente. Ahí yo quiero tocar, si me permite un poquito. Ajá. Hay que separar, digamos, lo no logrado con la procrastinación. ¿Sí? Que es un tema que igual me quiero tener un poquito. Lo no logrado en un 100% tiene que ver algo que no lo lograste, pero lo intentaste. ¿Sí? Y que el éxito que tú esperabas no era. Y que ese éxito muchas veces depende un poco de la mirada externa. ¿Sí? No sé si soy súper claro en ese sentido, ¿sí? No, a veces puede depender de que no veo como éxito algo que lo hice, pero que para pocas personas, esperando que fueran muchas más. Justamente. Entonces ahí hay una insatisfacción. Quizás tiene que ver un poco como centrar un poco lo que son las ventas, porque tú hubieras hecho mucha promoción, lo hiciste, lo intentaste, pero el tema
el tema de las ventas, de las compras de tus productos no fueron las que tú esperabas, Y las o qué sé yo. Pero que estrategias tú que utilicé no fueron las vete adecuadas. y todo, pero lo hiciste, ¿sí? Pero la procrastinación es diferente. La Ujú. procrastinación tú no lo puedes tomar como un tema no logrado, es algo procrastinado, que tú dejaste y que no lo hiciste nomás, ¿sí? Que no lo hiciste y que lo dejaste. Y eso no lo puedes tomar como un fracaso, eso es algo que de cierta manera quizás tú lo puedes volver a retomar. Yo siempre digo que el tema del tiempo no se recupera, no se va a recuperar nunca, eso estamos de acuerdo, porque ahora ya estamos a cuánto de diciembre, cuánto queda para este año, nada, ¿sí? Y si tú quieres volver a retomar algo que empezaste hace como 2 años atrás, no es que vuelvas 2 años atrás en una máquina del tiempo y ahora sí, no, para nada, eso es imposible, ¿sí? No tenemos eso, pero sí puedes volver a retomarlo, ¿sí? Como la lectura, como gente que quizás quedó en el camino y que ahora tú quisieras volver a tomar, algún instrumento musical, no sé, algo que dejaste de hacer que te provocaba felicidad y que lo hiciste, lo procrastinaste de manera interna o externa. Y cuando habla de externa, tiene que ver también influenciado por un otro, que no te dejó hacerlo y que tú te dejaste influenciar y dijiste que para poder satisfacer a un otro, lo dejaste de lado. Hoy yo estaba pensando, Ujú. tienes tiempo que no escuchas música, María. Uh, Y yo era una persona que me levantaba con música y me acostaba con música. Maravilloso, maravilloso. Y si tienes, y si mira, a mí, como te mencionaba, a mí me gusta mucho el rock, sí, pero estoy abierto también a escuchar otras cosas. No reggaetón, no es un tema mío personal, eso sí que no. Pero finalmente, a mí me pasa que de repente escucho cierto tipo de música, pero según también mi estado de ánimo, Ok. ¿sí? Y esa, que también es un tema, yo le llamaba así como locamente musicoterapia, es como muy loco el tema, en realidad es como mucho más profundo, probablemente no lo he hecho, no lo he inventado, no sé. Pero también tiene que ver, por ejemplo, que si siento rabia, escucho tal música de tal grupo, no sé. Y si estoy muy eufórico, pongo otra, y si me siento contento o quiero tranquilidad, busco tal, ¿ya? Y de repente esas emociones que están ahí volando, que no me producen placer, las voy bajando, qué sé yo, porque las identifico y muchas veces no, ni siquiera tiene que ver con la letra, tiene que ver con la melodía, con la composición, con la fuerza con que lo hace la persona que yo quiero escuchar y sirve harto, fíjate, harto lo que es la música. Me recuerdo hace un tiempito atrás, o en la invitación de repente de hacer una bailoterapia. No sé si te acuerdas nos lo dijeron también Ujú, en algún momento en clase. ujú. Y funciona, fíjate, liberarse, te invita a- aunque ni siquiera siga hay unos pasos determinados, da lo mismo. Si te gusta la salsa, que pero no lo bailes muy bien, no importa. Finalmente es eso, estás solo y darte esa invitación a sentirlo y a vibrar con eso. Ayuda muchísimo, muchísimo. Te sentís tan tú, tan con una energía impresionante, porque también invita también a dedicártelo a ti, a ese espacio. ¿Por qué no? Muy por el contrario, la música ayuda mucho, Claro. mucho, mucho. Pero hay que tener ojo, porque si estás pasando por un momento de mucha tristeza, tratar de no poner música muy triste, De, porque claramente de eso te despecho va, no voy a eso, poner, eso te, ni de eso te va, despecho, ni de desaliento, no, ni no, 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 nada. no, 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 Alegre, no. alegre, que Exacto. mueva, que mueva. Alegre, correcto, correcto, que te alegre, que te dé ánimo. Eso es súper, súper, súper bueno, súper, súper bueno. Es una invitación a que lo hagamos, merezcámonos esos momentos nuestros, ¿por qué no? La música que te gusta, la música que te hace vibrar, qué sé yo, desde años, música del recuerdo, música, no sé. No, a Hay, mí lo que me hace vibrar es el bossa nova y el ¿viste? jazz. Eso es lo que me Maravilloso, hace vibrar, nada maravilloso, más. maravilloso, Eso es lo maravilloso. que me hace vibrar. Exacto. Mira, por aquí dice Elizabeth, atreverse a abrirse y buscar la ayuda es parte muy importante de quererte a ti mismo para poder lograr tu mejor versión. Así que no duden en pedir tu consulta con Francisco. No, yo lo recomiendo Muchas gracias. con los ojos abiertos. Según Goleman, que bueno, sobre
emociones se ha hablado durante mucho tiempo en la vida. Platón decía que la emoción estaba vinculada a ese trascender del alma en que para él era inmortal. Perdón, la Correcto. emoción no, la La espiritualidad, espiritualidad. Sí. la espiritualidad. Pero de emociones ya habló él, lo trató en varios de sus libros, en El Banquete, que habló de la emoción del amor, que bueno, ya es un sentimiento, pero las emociones asociadas al amor, las plantea ahí en el Banquete. Y Aristóteles hablaba de manejar la inteligencia emocional como los estoicos. Bueno, los estoicos se copiaron de Aristóteles, porque Aristóteles fue primero con los estoicos, que hablaban de a través de la serenidad, de la aceptación, de todas estas cosas. Coleman da una serie de pasos para Sí. manejar la inteligencia emocional. ¿Tú nos puedes hablar un poco de cómo la plantea él? Mira, Diego Alemán, básicamente lo que él planteaba era que nosotros no sacamos nada con saber mucho de materia específica si no nos sabemos relacionar con un otro, ¿sí? A controlar nuestras emociones, fundamentalmente eso. Yo generalmente no me quedo muchas cosas de memoria, y es una de las cosas que quizás me falta y conocerlo claramente es bastante bueno. Pero básicamente cuando yo lo leo es un tema de sentirlo, ¿sí? Más que aprenderlo, ¿ok? Y a mí lo que me sucede es que en muchas situaciones en X, ¿sí? Pasa que lo aplico, ¿sí? Y quizás sin memorizarlo. Es como te decía, es sentirlo. Dice Saredil, así es querida Mari, todo lo vivido está guardado en el hipocampo y en algún momento viajarán al consciente. Obviamente es importante, pero debemos manejarlo, experimento. Ok, está bien. Y dice, me encantó el argumento de Francisco a propósito de la procrastinación y sin diferencia con lo no logrado. Dice Saredil. Bueno, bienvenidos a todos los que se conectan. Dice, jaja, música antítesis de emoción y sentimiento no logrado. Exacto. Ajá, lo que pasa es que él dice, gestiona tus emociones en la medida que yo gestiono las emociones, comprendo las emociones del otro y las comprendo a través de la empatía, del ejercicio de la Correcto, empatía, ¿ok? correcto. Ujú. Porque siempre los otros pueden ser, voy a colocar esta metáfora, el pez que no debíamos pescar, Ujú, por ejemplo. ujú. Nos enganchamos en la emoción, agarramos el anzuelo de la emoción que el otro manifiesta, pero que nos perturba a nosotros. Correcto. Entonces, eso no es una actitud empática, ¿no? O sea, ¿cómo nos acercamos a alguien para entender sus emociones? Ujú. ¿Cómo nos acercamos a alguien para entender sus emociones? Y que esas emociones no sean motivo de implosión en nosotros, sino más bien de darnos cuenta de qué puedo hacer, o bien para aliviarle su emoción, si es que es una emoción que no es de alegría, por ejemplo, sino Ujú. que es tristeza, es ansiedad, es y que no sea eso una razón para apartar, sino para consolidar más bien, para unir, ¿no? Exacto. Porque hasta en las relaciones de pareja pasa, Ujú. y a veces, Entender, entender también que cuando una persona recurre a ti, sí, en X, y lograr esa empatía también implica en decirle, dar, digamos, a realzar primero esos recursos y tratar de evitar, digamos, que esa persona dependa de ti para su vida. No sé claro, si no, me no, no. explico. ¿Sí? Que te termine consultando por todo, eso significa uno tiene que ser tan responsable de poder que descubran, como te hablaba, sus propios recursos, ¿sí? Y precisamente eso que hablábamos hace un momento de lo que es ahí de la semana pasada, el centrar en la tarea, yo te doy, pero tú tienes que aportar, eso es fundamental. Uno tiene que ser súper responsable porque uno
uno como persona es diferente al otro, ¿sí? Pero el otro, si tú no logras esa empatía y esa conexión y lo haces a través de la escucha activa, ¿sí? Sucede que tú puedes dar en una de esas un mal consejo porque la otra persona no lo interpretó como debiera. Las interpretaciones son súper subjetivas, eso está absolutamente claro. Pero sí lo posible, digamos, en ser tú una guía en el momento, ¿sí? Y tratar de identificar cosas externas que probablemente estén frente al relato y hay cosas que hay que mirar y hay que tener cierto ojo, ¿sí? También, y también es decirlo y ser lo suficientemente responsable de hacerlo y que tome las acciones que correspondan, pero no como una indicación, sino como una decisión. Eso también es una de las cosas que cuesta aprender. No me estoy subiendo ni las flores, ni que estoy inventando la rueda, ni mucho menos. Pero siento que una persona que necesita de ti, eh, la responsabilidad que uno tiene, no tomarlo como una carga, sino como una responsabilidad. Y eso implica saber, estudiar, escuchar, manejar técnica y muchas otras cosas. Pero si no soy inteligente emocionalmente, no voy a lograr aquello, ni voy a hacer que la persona que recurra a ti logre el resultado que espera. A lo menos el inicio. A lo menos Una pregunta, el ¿la inicio. apatía qué puede reflejar? ¿Puede ser reflejo de qué? La La apatía apatía. generalmente tiene que ver con no querer expresar emociones, finalmente. No querer, No, pero la apatía puede inquietarte, sí, pero, perturbarte, pero lo que pasa es que la porque la apatía, apatía tiende a paralizarte. evidentemente, pero frente a la mirada de un otro, te mira como una pared, porque no expresa ninguna emoción. ¿Sí? Y generalmente las clasificaciones de lo que es la apatía o persona empática o lo que sea, primero te lo da de repente un otro, curiosamente, porque no nos conocemos. Pero generalmente el tema de ser apático tiene que ver también porque no te enseñaron a manejar tus emociones o a expresar tus emociones o a sentirlas o porque tienes una coraza tremenda porque te dañaron tanto que no quieres abrirte. No quieres abrirte porque eso es señal de debilidad. Y eso probablemente me haga intolerante a las expresiones que otros digan y me Sí, alejan de esta persona. ¿Ah? que de repente se fue la comunicación. Sí, sí, me lo puedes repetir porque como que se fue No, la... que pudiera ser ¿Mm? que una persona que con la, como tú, la que tú estás expresando, ¿Mm? puede ser que al momento reacciona de una manera que impide que inclusive tú puedas acercarte Esto. para ver si fue una equivocación o que fue el malentendido, lo que tal, porque no, ya lo tomó explícitamente como si fuera algo hacia a él mismo. Lo que pasa es que de partida, en general, lo que yo siento, en mi opinión, es que una persona apática no va a recurrir a pedir ayuda. Eso es lo que yo siento, ¿sí? Porque no es capaz de... Y hay muchas veces que tú te das cuenta que el consultante cuando llega es por indicación de un otro, y no porque lo necesitaba, porque el otro le puede decir, tú lo necesitas, sí, pero si no vas con esa entrega o con la capacidad de abrirte, no vamos a lograr nada. Vamos a conversar de la vida, pero nada más. ¿Sí? Una persona apática no se va a mostrar débil ante ti, bajo ningún punto. Y no tiene que ver con que sea superior o que sea, no, que tiene una coraza tan fuerte que no va a contarte nada y no te va a escuchar. Y ese minuto se va a perder. Un apático no es como el que está distraído en sí mismo. La persona apática, sí, está encerrado. Pero también, como te digo, puede ser que tenga una coraza por X razón, ¿sí? Por X razón. Y como la escucha activa está presente, si esa persona, como te digo, no quiere abrirse, no se va a lograr el propósito bajo ningún punto. Y en ese sentido hay que ser súper claro. Ujú. Súper, ¿Cómo súper claro. logramos abrazar emociones y espiritualidad para que nosotros podamos vivir en
esta vida. Yo creo que Con lo sentido. primero, lo primero que hemos hablado harto es invitarse a autoconocerse. Ese es un punto importante, ¿sí? Es la invitación de autoconocerse, es la invitación a ser valiente en hacerlo. Hay cosas que, por ejemplo, hemos hablado mucho de las emociones. Hay emociones que nosotros le hemos echado tierrita y que no los queremos, no las queremos reconocer. eh, y hay muchas maneras también de liberarla, escribir, hay muchas técnicas que van apareciendo ¿Qué recomendarías y que tú para darnos cuenta? yo creo que una de las muy buenas que también está es el tema del diario, ¿sí? El de tener un cuaderno, escribirte una carta a ti mismo. eh, Tiene dos opciones con lo que escribiste, pero siempre a mano. No por computador, porque no es lo mismo. El ejercicio es, la liberación en sí es aprender de repente a conocer el lápiz. Suena súper loco porque estamos tan acostumbrados al computador, al celular y todo, pero el hecho de escribir y de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, es un ejercicio súper bueno. Hay dos opciones con ese escrito. Uno es que lo tomes y lo botes o lo quemes o lo que sea, o que ese diario es como muy parecido a lo que antiguamente se conocía como el diario de vida, no sé si te recuerdas. Eso implica también, porque yo invito a la segunda parte, que es tener ese diario y tener ese en parte ese compromiso de escribirlo y en un tiempo más poder abrirlo, ¿sí? Y ver con el paso del tiempo los cambios y las cosas y los avances que has tenido, porque fuiste lo capaz y lo valiente de escribirte y de escribir tus emociones y con el paso del tiempo vas dando cuenta de tu crecimiento o no, porque eso también es importante, también es importante. Pero la invitación y el ejercicio te da como resultado un avance. Ese es súper importante. A veces, eh, no sé, quizás en alguna instancia te diste cuenta que esa primera carta o ese primer relato que tú hiciste en ese diario fuiste tremendamente crítico contigo, ¿sí? Pero con el paso del tiempo vas siendo cada vez más amoroso porque vas aprendiendo, porque ya te estás liberando de aquello, ¿sí? Y lo que tú escribes en un principio, un poco como eso, es quizás lo de ti o lo que tú sientes, que es lo que menos te agrada porque es lo más intenso, en principio, y después las cosas van a ir cambiando. Eso es una manera muy importante también de autoconocimiento, ¿sí? De poder manejar tus emociones y liberarlas, porque así tapadas no sirven, muy por el contrario, te generan enfermedades, te genera malas relaciones con un otro, te ciegas, te cierras, y eso no es liberador, ni enriquecedor tampoco, ni para ti ni para nadie. Si no es para ti, bueno, menos puede ser para el resto. Y uno tiende a reaccionar frente a un otro con situaciones tan básicas de manera equivocada, y es porque claramente tú no estás manejando tu emoción y hay rabia, hay resentimiento, hay muchas cosas. Uno tiene que saber también autoliberarse, autoconocerse para dar lo mejor a un otro, ¿sí? Eso siempre y cuando tú lo quieras, María, porque uno no está obligado a entregar el Claro, 100% y porque es entregar una el herramienta resto. que es una herramienta. Es evidente, es evidente. Pero como somos seres sociales, vivimos en familia, vivimos en comunidades, vivimos con amigos, vivimos con compañeros de trabajo, vivimos con pacientes, ¿sí? Y si queremos entregar lo mejor al otro, tenemos que hacer ese proceso. Lo tenemos que hacer. Dice Tarek, el excelente Francisco te da aplausos. Y escribir, volver al diario es terapéutico. Sí, Diseñada por varias escuelas de psicoemocionalidad. Sí, es que es sí, una buena herramienta. Lo único que tenemos que tener la disciplina para mantener la, la constancia claro, de hacerlo de manera continua, ¿ok? Continua hasta donde exacto. nosotros, hay quien lo hizo de por vida todo el tiempo, o como terapéuticamente, para, para ir uno descubriendo cosas
que has hecho valiosas durante un día y que a veces pasan desapercibidas, y inclusive para darte cuenta que tienes mucho que agradecer, porque a veces Exacto. no te das cuenta de todo lo que tienes que agradecer. Eh, Muchísimo. y para que haya esa, esa conjunción, ese lazo de unión entre emocionalidad y espiritualidad, Mm. un ser espiritual, o sea, una persona que es espiritual, que yo digo, todos somos espirituales, somos Totalmente. seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ujú. ¿Okay? ¿Okay? ¿Cómo lograr eh, que se integre como una forma de vida, una disciplina de vida, el, la espiritualidad? Porque yo veo mucho de espiritualidad, aunque usted no lo crea, como dicen. este, y yo creo que hay el camino, es un camino, sí creo que es un camino, y es un camino que conduce a conocerte, pero hacia el amor, al amor hacia Correcto. ti, a mirarte con compasión inclusive tú mismo, a autoaceptarte con tus errores, y con tus fortalezas, por supuesto, y cómo tú inclusive te estás vinculando con la gente, con la comunidad, con el entorno donde tú cohabitas, ¿no? Porque Exacto. por ejemplo, Teresa de Jesús hizo sus 7 moradas, y ella comenzó que fue lo que ella llamó su camino interior para lograr llegar a la espiritualidad, y algo que nunca dejó fue el vincularse con la comunidad. Fundó muchas congregaciones por España, o sea, siempre estaba dándose a los demás. Ujú. Entonces, eh, yo creo que la pregunta, no sé si tanta gente se la hace, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué ir a un despertar espiritual? Porque para mantener la conexión con lo que yo creo que fue lo que me trajo a este mundo, por ejemplo, Dios quiso que yo estuviera aquí Correcto. y quiso que estuviera para algo, Ujú. ¿ok? ¿Cuánto yo estoy dándome cuenta de eso? ¿Cuánto, si los tengo claro, cuánto estoy honrándolo, cuánto no lo estoy Ujú. honrando? ¿Ok? Y además, cómo liberarme de, de todos esos obstáculos o de esas cárceles o prisiones que a veces nos impiden ver más allá. Porque en este mundo de hoy, donde estamos viviendo en la instantaneidad, si bien es cierto, Absolutamente. a través de los medios que tenemos disponibles, hemos podido encontrar bibliografía de todo lo que tú quieras buscar hoy. Todo, de Total. todo lo que tú quieras vas a encontrar múltiples bibliografías, referencias, ¿ok? Cuando vas a iniciar un camino, creo yo, hay que ir de a poquito. ¿Mm? Sí, Entonces a veces alguien te manda a que veas una meditación, a que la escuches, y resulta que dura 1 hora y pico. claro. Y resulta que para un principiante Es harto, es harto. es harto, es harto. Mira, con ese tema, partiendo de la base del autoconocimiento, que soy súper majero en ese sentido. Ujú, Cuando tú descubres tu propósito es porque tú tienes que descubrir tu objetivo y los metas que quieres lograr. ¿Sí? Eso es en parte lo que uno tiene que saber. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú ujú, quieres lograr y que tú, es la cual tú quieres trascender? ¿Sí? ujú, Y para aquello tienes que generar varias acciones, ¿sí? Y ujú, lograr lograr esas acciones y poder concretar esas metas. Si yo, por ejemplo, quiero ser en la vida un experto financiero y de matemáticas no sé, y inglés tampoco, claramente tengo que aprender a partir por eso, ¿sí? Ir cumpliendo esas metas. Y en ese autoconocimiento y autodespertar, también lo que uno tiene que hacer es ir valorando esos pequeños logros, porque es muy
Ok, fácil. lo que pasa es que yo puedo ser una buena experta financiera y ser una gran patana, maltrato a Por mis eso, clientes. lógico, 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 pero primero eso, el querer trascender, el ser inteligente emocional y espiritual, lo que estamos hablando, es ir tomando ciertas acciones. Porque si Ujú. no lo haces, o sea, ¿cómo pretendes enseñar a un resto si tú no tienes la capacidad de aprender o de estudiar? Imposible. ¿Cómo yo voy a atender a alguien en Flores de Bach? No tengo idea. Imposible, ¿sí? Tener ese objetivo, tener ese objetivo de, no sé, enseñar después de Claro, Flores lo de que pasa es que no sé. pero espérate un momentico, Ujú. no se trata solo de las flores de Bach, No, se trata no, de se todo, trató se trata de de todo. cómo tú manejaste toda nuestra sesión, que me llevó a acercarme a ti, a abrirme a ti y expresar lo que yo estaba sintiendo. Pero a veces uno va para un médico y no sucede así. No, para nada, para nada. Entonces es una cuestión, o sea, ¿quién va a ser mi maestro? Yo quiero ser espiritual. Ahora, ¿a cuál maestro? Voy Sí, a, claro. voy a, voy a atender, Uno mismo también tiene que ser capaz de ser su propio maestro igual. Todos somos maestros de nosotros. Exacto, Y también es bueno tener un maestro externo, totalmente, totalmente, totalmente. porque tienen doble mirada. Lógico. Y frente a esa construcción es como tú avanzas. Si no, porque tú te centras en el externo, tampoco, y si Ah, te no, no, centras en ti, no, 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 no es dejar la responsabilidad afuera, sino es una responsabilidad mía, pero es cuando tú vas a un proceso terapéutico o a algún médico, tú vas buscando ayuda lógico, para tu salud física o para tu salud emocional. exacto, ¿Verdad? Y dependiendo cómo sea la actitud, te acercas o te alejas. exacto, totalmente, Entonces, ¿cuál es el lumen del abrazo emocional y espiritual? absoluto, ¿Ah? absolutamente la verdad lo que estás diciendo. Así es. Porque yo creo que, mira, somos seres humanos, somos personas Ujú. y somos seres sociales, somos seres espirituales, somos seres emocionales, somos seres pensantes y todo eso necesita para mí estar integrado. Totalmente. Porque si yo no tengo buenas relaciones con la gente, váyase la espiritualidad al diablo, ¿sabe? Porque Total. mentiras, me estoy cayendo a coba, como decimos en Venezuela. Escoba, escoba, escoba. ¿Ok? Si yo no tengo buenas relaciones intrapersonales conmigo misma, vivo maltratando, me vivo flagelando, me vivo Criticando. descalificando, Ujú, mentira que voy a ser un ser espiritual. ujú. Si yo pierdo mi capacidad de razonar para encontrar verdades, y lo digo aquí porque para algo estudio filosofía, porque si no he perdido el tiempo de mi vida, Exacto. ¿verdad? La pongo a un lado. O sea, yo creo que todas esas formas, esos tiempos vitales que hay en ti, tienen que unificarse para decir, yo soy un ser espiritual. O sea, que vivo desde mi espiritualidad, desde una espiritualidad que está dedicada a amarme y a amar. Y el amar se demuestra con la bondad, el amar se demuestra con la compasión, el amar se demuestra con la empatía, el amar se demuestra con la solidaridad. Como todo eso me lo tengo que aplicar primero a mí. Totalmente. En eso se resume. Dice Saleri, ¿el abrazo de qué?
el abrazo, uno de los más potentes liberadores de los neurotransmisores positivos. Así es. Así es. Yo estoy así con ganas de encontrar el silencio en la meditación. Todavía no lo he logrado. Hoy escuchaba que hay unos monjes que son aislados del mundo, que se dedican a la contemplación y a la meditación. Y se hizo una prueba científica con ellos. Y todos, que supuestamente ya eran ancianos, perdón, eran ancianos, tenían que debía de tener su parte prefrontal envejecida, la tenían de un grosor indescriptible, fortalecida por la meditación y la contemplación. Es muy interesante el tema de la meditación. Sí. Muy interesante. Ahora, ¿cuánto lo logran? ¿Cuánto lo logran? ¿Eh? Yo no lo he logrado, chicos. Es que depende, porque hay varios tipos de meditación. Hay uno también que tiene que ver con encontrar el yo interior. ¿Con encontrar? ¿Sí? El yo interior. Encontrarte a ti misma de tu interior. ¿Sí? De quizás encontrar ese niño interior o niña interior también es muy importante, porque de ahí tú vas descubriendo quizás algunas emociones, algunos traumas, algunos hechos que tienes que solucionar, ¿sí? Que tienes que identificar. Por eso está lo que conversamos anteriormente, también el tema de las constelaciones y todo eso que se invita también a conversar. Pero el tema de la meditación, como te digo, depende mucho de la necesidad que tú hayas identificado en ti que quieres reforzar, que quieras sanar, que quieras todo. tocar. Yo quiero sanar todo. Pero En serio, ¿sabes por qué? Porque a momentos siento, y a mí no me importa decirlo por aquí, a momentos siento, yo estaba en estos días, hace días atrás, recordando, y de noche cuando voy a dormirme, vienen recuerdos, Dios mío, y todos los recuerdos que me vienen son momentos ingratos, chicos. Porque si yo he vivido momentos gratos, porque los he vivido, todos los recuerdos que me vienen son momentos ingratos. Entonces, obviamente, yo dije, te estás maltratando, María. Pero en este instante, en esos momentos que me ha pasado varias veces, te estás maltratando, María. Eso no puede ser. Qué bueno que lo identifica. Eso es lo primero, saber identificarlo. Saber identificarlo. Nosotros estamos acostumbrados a reconocer lo negativo primero y después lo positivo. Es curioso, por ejemplo, que las canciones más tristes son las más exitosas, pero las más alegres no tanto. No sé, suena paradójico, pero es así. Las de desamor son maravillosas, exitosas. No, yo de desamor no escucho. No. Eso sí no, prefiero no escuchar nada, pero de desamor no escucho. No, para nada. Dice Saredil, propongo a Francisco y mi queridísima Mari un live sobre meditación, debe aprenderse. Bueno, Francisco nos enseñará porque yo confieso que no sé muy poco de meditación. Así que si mi amigo Francisco se atreve, yo con todo gusto lo acompaño. No hay problema. Aceptamos el desafío. Te apuesto que mañana me va a decir que tienes que hacerlo. El próximo domingo en la meditación. Tarea, jefa, tienes que hacerlo. Sí o sí. Bueno, queridos amigos, el próximo domingo, ¿qué día es, Francisco? Tengo que ver por aquí. Tendría que ser 22, ¿no? 22. Sí. Bueno, el próximo domingo tendremos un nuevo en vivo. Que no sé si será el último de este año, porque ya se mete la Navidad y el Año Nuevo, y bueno. Entonces, vamos a ver qué temas tocamos. Es probable que te complazcamos, Aredir, con la meditación. Y que es bueno, porque es un buen tiempo para cerrarlo, de cierre. Ya que dicen que el año que viene va a ser un año 9 y un año 9 cerrar ciclos para iniciar nuevos ciclos y que comienza la era de Acuario, que va a durar 20 años.
¿ok? Donde se avisaron muchos cambios para la humanidad, aunque les voy a confesar algo. Lo que son los astrólogos y los adivinos, no los escuchen, señores, porque están diciendo que son nuevos ciclos, y un nuevo ciclo implica cerrar ciclos, aprovechar lo que, y aprovechen lo que no han hecho para que lo terminen, ¿ok? De acuerdo a la numerología, por aquí que hay gente que ha visto nuestros en vivo, ¿ok? Y porque es un nuevo comienzo. Si no, eso se lo van a llevar para el próximo año, lo que les falta, lo que van a estar en deuda. Así que cierren y hacemos un en vivo de meditación cerrando ciclos, ¿te parece? Ningún problema, ningún problema. Cerrando ciclos y poniéndonos a un nuevo ciclo. Porque... Así es, así es. Bueno, ¿quieres despedirte, Francisco? Bueno, agradecerte. Ya tenemos una hora 30. Exacto, maravilloso. Sí, agradecerte realmente poco, María. Ese switch que hemos conversado durante la semana ha sido impactante. Y yo creo que también un poco la invitación es empezar a crear cimientos para el próximo. Y el tema de cerrar ciclos también tiene que ver con cerrar lo que no lograste, pero sí saber lo que quieres lograr. Y para eso Correcto. tienes que hacer y tirar el cimiento, ver más o menos qué es lo que quieres, por dónde vas. Eso de autoconocimiento, yo creo que eso es un proceso que yo estoy viviendo, soy súper valiente en decirlo, ¿sí? Que si quiero lograr éxito para el próximo y no hago nada en este tiempo, ahora, reinventarse siempre, pero llega un punto en que tú decís, ya, aquí, por aquí vamos. Esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, este es mi propósito, y yo espero que el próximo año sea de procesos y de resultados. Yo también, Francisco. Esto es una promesa. Así es, pues. Bueno, y dice Saredi, y a seguir a Francisco. Les invito a seguir a Francisco. Su cuenta en Instagram es Francisco Zúñiga Brito, tal y como su nombre. Tal cual. Así que, y cuando tengan necesidad de un terapeuta floral, coach de gestión sistémica emocional, Francisco, recomendado. Ya yo puedo decirlo con propiedad porque he probado sus flores. Así que les invito a que de verdad lo tomen en consideración. Y gracias, Francisco, muy agradecida por tu acompañamiento, muy agradecida por tu apoyo, muy agradecida por tu sencillez y por tu humildad. Y te lo agradezco en el alma. Y gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que esto va a ir para YouTube y allá se van, denle un like para que y suscríbanse al canal para que tengan más vistas. Ya estamos en los 2.271 seguidores. Vamos a ver cuándo podemos transmitir simultáneamente con YouTube. Para ampliar nuestra cobertura de lo que somos capaces de entregar y compartir con las personas en función de lo poco que hemos aprendido en la vida y de lo que no hemos aprendido, porque también hemos hablado de eso. Exacto. Hay que aprender, que nos falta aprender también. Así es. Bueno, buenas noches para todos. Felicidades, Francisco, que tengas feliz noche. Felicidades para todos. Dios les bendiga. Un abrazo gigante para ti también.